Hermanos amados, el Señor los bendiga. Soy hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Le voy a leer Deuteronomio capítulo 6 y voy a explicar un poquito acerca de este tema tan importante con respecto a lo que se conoce como pedagogía bíblica o doctrina bíblica. En el capítulo 6 de Deuteronomio, el verso 4 en adelante, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Hermanos amados, hermanos queridos, para hacer un símil, una comparación, en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, acerca de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 19 al 20 dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dije que quiero hacer un símil con Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Lo que Jesús está haciendo, a lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo referencia, hermanos amados, hermanos queridos, es a lo que está hablando de Deuteronomio. En el Antiguo Testamento, lo que hoy llamamos pedagogía bíblica o enseñanza bíblica, doctrina bíblica, en el Antiguo Testamento se conocía como ley, porque Moisés subía al monte, a la montaña, a la presencia de Dios, y baja con unas tablas en las cuales Dios escribió la ley, los preceptos, los mandamientos, todo lo que Dios pensaba o piensa que es bueno para el hombre. Pero desde aquella perspectiva lo presenta a Moisés, y Moisés lo presenta al pueblo de Israel. Ahora, digo yo que quiero hacer un símil por esta razón, o quiero hacer algo comparativo que tenga que ver con lo mismo que Jesús enseña. Porque aunque la ley en el tiempo de Moisés tenía ese peso, ley, estatuto, mandamiento, precepto, su etimología es la misma que usa Jesucristo. O sea, el origen, el propósito, la razón de la palabra de Dios es la misma que tiene en Mateo capítulo 28. Es igualito, no tiene ninguna diferencia etimológicamente hablando. Porque estamos hablando de la raíz, del origen, del corazón de Dios. En este caso, en el tiempo de la iglesia, estamos hablando de la llamada gracia de Dios. Y cuando Jesucristo habla desde esa perspectiva del amor del Padre hacia el ser humano y cómo quiere Dios que se comporte el ser humano, aunque lo estamos aplicando desde la perspectiva de la gracia. O sea, en otras palabras, desde el razonamiento de Jesucristo como maestro, desde la hermenéutica de Jesucristo, desde la exegética de Jesucristo, desde la teología de Jesucristo. Acuérdese, mi hermano, Jesucristo es judío, es de la tribu de Judá, es del pueblo de Israel, el cual tiene 12 tribus, una de ellas es Judá. Jesucristo es el Mesías del Dios viviente, como lo entendemos hoy en día, pero también es el maestro que enseña la palabra de Dios, en la parte física de la palabra de Dios. Juan capítulo 1, verso 1 al 3, hace una referencia a la palabra que estaba en Génesis capítulo 1, verso 1 al 3. En el principio era el verbo. Juan también explica en Juan 8, 32 al 36, y explica
la verdad te hace libre. Pero si leemos hasta el 36 nos damos cuenta que la verdad no solamente es una palabra o un texto, pero es una persona, se llama Jesucristo. Dice la palabra que a Dios nadie lo vio jamás, pero vemos al Hijo, la imagen misma del Dios invisible. De la misma manera, Dios habla, nos dio su palabra oralmente, pero en el Nuevo Testamento la presenta Jesucristo de manera factible, de manera, digamos, didáctica, de manera textual, y la explica Él como el Maestro. Esto se conoce como la pedagogía de Dios. Por eso es tan importante, hermanos amados, que seamos preparados en el conocimiento bíblico, que seamos preparados con todo lo necesario, con todas las herramientas necesarias que nos sean posibles, estudiar la palabra de Dios para poder nosotros poder explicarla o predicarla, ya sea de manera oral, en la oratoria, o ya sea de manera apologética en la enseñanza. Ya sea de cualquier una de estas dos maneras, pero enseñarla dentro de la verdad misma, dentro de la misma palabra de Dios, no teniendo una ideología personal o haciendo una eisegesis del texto bíblico, lo que ocurre mucho hoy en día. Hermanos amados, hermanos queridos, le estoy hablando desde la perspectiva de un misionero. Yo soy misionero por 40 años o más. Yo le estoy hablando desde esa perspectiva. ¿Por qué razón? Porque yo encuentro muchísima gente que ejerce un ministerio caduco, un ministerio que no está correcto. Hay muchísima gente ejerciendo ministerios que no les corresponden y que no deberían de ejercerlos porque no los llamó el Señor para hacerlo. Pero ellos creen que Dios los llamó para hacerlo. Pero independiente de esto, todavía aún peor, no conocen las Escrituras. Eso es peor todavía, que alguien crea que fue llamado por Dios para hacer una obra específica. Pero lo peor de todo es que no conozca las Escrituras. Que sea una persona tan floja que asuma que no necesita leer la Biblia o no necesita escudriñar. Salmo 119, 105, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. La diferencia entre las dos figuras literarias, la lámpara que alumbra un poco tu contorno, pero la antorcha que es profecía, y la profecía demanda una luz más amplia, es lo que se conoce como escudriñar las Escrituras. Y entonces, como misionero, me encuentro en todas partes predicadores que asumen que son evangelistas, pero ejercen un pastorado, o pastores que asumen que son evangelistas y dejan a la congregación y se van por ahí haciendo sus cosas y dejan a su congregación. No ejercen ni una cosa ni otra. Tenemos que cumplir la palabra de Dios como Dios nos la mandó, al pie de la letra. Por lo tanto, es necesario estar documentados en el texto bíblico para poder enseñar a otros que prediquen la verdad. Esto es a lo que se refiere Juan en Juan capítulo 8, verso 32 al 36. Yo soy la palabra misma, pero yo soy el maestro, el que interpreta. Usted debe someterse a lo que yo enseño. Y entonces nosotros escuchar a Jesucristo, verificar con todos los datos si Jesucristo nos está diciendo la verdad o no, o si nos está diciendo alguna cosa que no entendemos, o no entendemos alguna cosa que nos está diciendo. No es duda, simplemente voy a ir a buscar los datos necesarios para ver lo que está diciendo Jesucristo, y uso a mi Señor como ejemplo, porque Él es el mejor maestro para enseñarnos. Porque Él todo lo que enseñó lo conocía bien, lo estudió, se preparó, lo escudriñó. No solamente como Dios, pero también como ser humano, que era totalmente ser humano. Y Él iba desde muy niño al templo a escuchar la palabra, a llenarse de la palabra. Y aún de grande dice la palabra de Dios que Él todo el tiempo iba a la sinagoga. Tanto fue así que su ministerio, proféticamente hablando, lo cumple abriendo el libro de Isaías, cuando está y dice: esta palabra se cumple hoy aquí delante de ustedes.
abriendo las Escrituras. Hermanos amados, es tan importante conocer las Escrituras que el mismo apóstol Pablo, cuando está en una situación difícil donde no puede ya viajar a cierto lugar, le dice a Timoteo: cuando vengas a verme, no te olvides de traer el capote y traer también los libros y sobre todo los pergaminos, porque él sabía la importancia de continuar meditando en la palabra de Dios. El Salmo 1 dice bien claro que una vez que salimos del mundo y dejamos el pecado, una vez que venimos a Cristo Jesús, es necesario permanecer en la palabra para ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Lo mismo que dice Juan en el capítulo 15, o el Salmo 1, o el Salmo 15. La importancia de permanecer en la doctrina. Lo mismo que recomienda Pablo constantemente, que permanezcamos en la palabra de Dios, que sepamos hacer un trazo correcto a la Biblia, como dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Y así consecutivamente, Hebreos 5:14, que nos insisten y nos instan a que permanezcamos en el texto bíblico para no sacarlo de contexto y hacer una eisegesis del texto en vez de hacer una exegesis bíblica. Hay que conocer la teología, hay que conocer qué es teología. Voy a poner un ejemplo rápido y ya termino con esto. Constantemente voy, y lo repito mucho y lo voy a repetir mucho, constantemente voy y hablo con personas acerca de Dios. Y cuando estoy evangelizándolos, yo inmediatamente me doy cuenta si están entendiendo o no están entendiendo. ¿Por qué razón? Porque cuando estoy hablando de Dios, en sí, en términos generales, Dios, si uso la palabra Dios, las personas asumen que estoy hablando del Dios que ellos están hablando. Pero cuando yo les empiezo a decir: yo te estoy hablando del Dios de la Biblia, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, cambian su rostro, porque se dan cuenta que no estamos hablando muchas veces del mismo Dios, porque no tienen claro en sus corazones la certeza y la convicción de Hebreos 11:1. No tienen la fe verdadera que es en Cristo Jesús, la palabra del Dios Todopoderoso. Y entonces pareciera que estamos hablando de diferentes dioses. Yo estoy hablando del Dios de la Biblia y ellos están hablando del Dios de la teología católica, por ejemplo. Hoy están hablando del Dios de la teología islámica o del Dios de la teología X. Pero no están hablando del Dios de la Biblia. Porque el Dios que yo hablo, el Dios de la Biblia, habla de una manera muy específica. Mira, hermano amado, hermano querido, acabo de terminar la primera parte del libro que le llamo yo La ciencia de la predicación. 3 años me llevé haciéndolo, documentándolo. Estoy terminando la segunda parte, pero primero voy a sacar la primera parte. La ciencia de la predicación, porque es una ciencia, porque se necesita inteligencia, se necesita sabiduría de Dios para discernir a Dios. Pero la sabiduría de Dios, no la sabiduría de hombres, el discernimiento de Dios. En este libro lo que hago yo es enseñar teología y uso 7 herramientas para explicar teología o la teología de Dios, del Dios de la Biblia. Uso 7 herramientas. La primera es teología en sí, para definir qué significa la fe de la Biblia. Porque a veces no estamos hablando del mismo Dios cuando evangelizamos y las personas no nos entienden. Acuérdense aquella vez cuando Pablo llega con estos griegos filósofos y con estas culturas, vamos a decirlo así, para no encerrar en una cultura específica. Y llega y se da cuenta que tenían muchos altares a diferentes dioses o personajes también, gente importante para ellos. Y Pablo, que era un estratega, un teólogo estratega bíblico y que conocía bien, dice: me he dado cuenta que ustedes tienen un altar al Dios desconocido. De ese les vengo a hablar yo. Porque era desconocido el Dios de la Biblia para ellos. Porque no conocían al Dios de la Biblia.
Mire, cuando Pedro se acerca, cuando van a crucificar a Jesús y empiezan los juicios, Pedro se acerca al fuego y lo reconocen algunos criados. Hay un comentario interesantísimo. Dicen ellos, alguno de ellos dijo: eres diferente porque te oímos hablar diferente, tu tono de voz, tu lenguaje es diferente. Y luego Jesús dice, en otra parte del Evangelio dice: ¿por qué no entienden mi mensaje? ¿Por qué no entienden mis palabras? ¿Por qué? Porque no tienen mi palabra. Es sumamente importante entender el lenguaje de Dios. A menudo, seguidamente, escucho gente orando en algún lugar y me doy cuenta que están orando totalmente mal, equivocado. Que tienen buenas intenciones, es cierto, pero están orando totalmente equivocado. Porque están pidiendo desde la carne, no están pidiendo desde Dios. Porque no conocen cómo pedirle a Dios. Los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y Jesús los enseñó a orar. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el lenguaje de Dios. Él conocía cómo Dios piensa. Nosotros podemos conocer cómo Dios piensa y acercarnos a Dios como Dios piensa y hablarle a Dios como Dios piensa. Tenemos su palabra escrita. Cuando volvamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, allí encontramos mínimo 9 maneras estratégicas de cómo enseñar la palabra de Dios. Cuando vamos nosotros a la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios y te da 4 herramientas sumamente importantes para enseñar. O sea, la palabra nos dice cómo enseñar la palabra. Esto se llama apologética. La Biblia nos dice cómo enseñar a los demás. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro Supremo, dice: vayan y hagan discípulos, Mateo 28, 9 al 20, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, la manera, la forma, como dice Hebreos 5:14. Hermanos amados, hermanos queridos, por Dios está establecido ya la manera de enseñar. Pero tenemos que ser enseñados, porque para ser maestros, para enseñar, primero tenemos que ser discípulos. Hermanos amados, hermanos queridos, vuelvo a decir, acabo de terminar este pequeño libro que se llama La Ciencia de la Predicación, y acabo de terminar la primera parte, y está dedicado a la pedagogía bíblica, a la teología, pero cómo enseñar. Y vuelvo a decir, enseño 7 herramientas que nos permiten enseñar o aprender a escudriñar las Escrituras y enseñar también las Escrituras. Teología, exegética, y en ella está la eisegética también, para entender la diferencia entre exegética y lo que no es exegética. Hermenéutica, homilética, escatología, oratoria y apologética. La teología nos habla de Dios. ¿Quién es Dios? La ciencia, esta ciencia de la teología nos habla del Dios de la Biblia, nos enseña a distinguir entre el Dios de la Biblia y lo que se dice Dios, porque la teología habla del Dios de la Biblia. La exegética nos enseña a extraer la información del conocimiento bíblico. La hermenéutica nos enseña como ciencia a interpretar el texto bíblico. La homilética nos enseña a aterrizar el conocimiento bíblico de manera factible, de manera que lo podemos escribir o presentarlo físicamente a los demás. La escatología es una ciencia que nos permite entender las figuras y lo que dicen las figuras y el lenguaje apocalíptico, cuando tiene que ver lenguaje apocalíptico o un tipo de lenguaje que requiere interpretación. Después, como sexta parte, empiezan las 2 herramientas de exposición
que se conoce como la oratoria. La oratoria normalmente es relacionada con el evangelismo, con la predicación. Oraré, ese es el origen de la palabra oratoria o de la palabra predicación, hablar, simplemente hablar. Es la oratoria, cuando usted predica o evangeliza, hace oratoria. Y la apologética es la ciencia que nos permite enseñar a otros. Esa es la apologética. Hermanos amados, el Señor me los bendiga. Soy el hermano José Guerrero. Pida su libro cuando quiera. O háblenos y díganos, hermano, quiero que me muestre el libro, quiero ver cómo puedo enseñarlo en la iglesia. Mi teléfono es 714-495-0466 o búsqueme en Facebook y ahí encontrará mi información. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Bye.